queremos arrancar con esto que va a pasar mañana, que en realidad ya empezó a pasar hace varios días, que es el reclamo, yo diría que más que reclamo, casi el apriete de sectores del kirchnerismo contra Alberto Fernández y contra la Corte Suprema. Yo diría más contra Alberto que contra la Corte. Más contra Alberto que contra la Corte, que es un pedido a los gritos ya para que liberen a Milagro Sala y a los políticos presos, que ellos llaman presos políticos, empezando por ella y mañana con una marcha frente a tribunales, con un mensaje que yo creo que describe perfectamente el estado de cosas de la Argentina desde hace un buen tiempo a esta parte. La creencia de que la política puede con todo. La política puede con la economía, la política puede con la gravedad, con el sentido común y puede también con la justicia. De hecho, miren los mensajes. Vamos a arrancar con la... Le voy a pedir a Mili el mensaje del afiche de la convocatoria para mañana. El afiche de la convocatoria para la marcha de mañana. Movilizamos a la Corte, al CINA el 9 de julio, sábado 16 de enero, 12 horas, 5 años presa política, Milagro Sala. Y fíjense, no es la Tupac Amaru, que era la organización de Milagro Sala allí en Jujuy. No, la Cámpora convoca. Máximo Kirchner convoca. El Cuervo Larroque convoca. Es decir, es el corazón del poder. Son los jóvenes de Néstor, los jóvenes de Cristina, los que están pidiendo que la Corte o Alberto liberen a Milagro Sala y a los demás políticos presos. Mirá el tuit del Cuervo Larroque. La Corte que la Corte. Pone el afiche y pone la Corte que la Corte. ¿Qué quiere decir esto, la Corte que la Corte? Por eso es tan significativo este mensaje. Porque lo que está diciendo el Cuervo Larroque acá es la Corte que no haga tribunales, que no haga justicia. Que no haga justicia, le está pidiendo que no haga justicia. Por supuesto que ellos te van a decir, no, hubo una persecución, ahora vamos a hablar con el jefe de los fiscales de Jujuy, el que en representación del Estado entabló las denuncias, encaró las investigaciones contra Milagro Sala. Y van a ver que esto no es zaraza, no es un cuento de lawfare, como diría el kirchnerismo. Acá hay cosas concretas, hay pruebas. Ha llegado a la Corte esto y la Corte le ha dicho, señora, está condenada, está condenada. Usted no es ni inocente, ni perseguida, ni por mujer, ni por negra, ni por qué más decían el otro día, ni por, bueno, no importa, por nada es perseguida. Hay pruebas, hay documentos, hay plata que falta, hay gente que fue presionada, apretada, bueno, ya vamos a meternos en eso. Pero lo que está diciendo el Cuervo Larroque cuando dice la Corte que la Corte es, acá manda la política, acá mandamos nosotros. Y si mandamos nosotros, la justicia tiene que arrodillarse frente a nosotros. Ellos creen en eso, creen que el poder, quien ostenta el poder, está por encima de todos. Por encima de las instituciones, por encima del Código Penal, de la Constitución. Esto es lo que creen. Esto es lo que cree el Cuervo Larroque cuando dice la Corte que la Corte. Es una prepoteada. Los jueces que la corten. Acá mandamos nosotros. Y por algo ganamos las elecciones. ¿Qué es lo que le dijo hoy Milagro Sala al propio Alberto Fernández en este mensaje? Escúchalo. No solo nos humillaron a nosotros mismos, sino también humillaron a la familia completa de nosotros. Humillaron a la militancia, humillaron a los argentinos. Milagro. Y considero que esto, viviendo en un gobierno nacional y popular, considero que esto no se puede seguir viviendo así, ¿no? Y vos tuviste que el gobierno nacional... Sí, decime. Considero que el gobierno nacional, ante seguir trabajando o antes seguir haciendo acuerdos políticos, que comiencen a hacer un acuerdo para ver cómo nos entran a liberar a nosotros y que comiencen a respetar las leyes y la constitución de la provincia para que nosotros podamos recuperar la libertad. Vieron, ¿no? En un gobierno popular, nosotros no podemos estar presos, dice Milagro Sala. Es decir, en un gobierno peronista, kirchnerista, como le quieras llamar, nosotros tenemos que estar libres, porque por algo ganamos las elecciones. De vuelta, creen que la política
creen que ganar elecciones te da derecho a pasar por encima a los tribunales, a la propiedad privada, a lo que se les cante. Es una creencia que está muy arraigada en un sector del oficialismo, un sector muy importante. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristina les dijo a los jueces que la están enjuiciando a ritmo de tortuguísima en una de las causas de corrupción, que ella le dijo, a mí la historia ya me absolvió? Como si ganar elecciones te declarara inocente. Bueno, Milagro Sala ni siquiera ella ganó elecciones. Ni siquiera, digo, la gente no votó. Cuando votaron a Alberto presidente, Cristina vicepresidenta, no significaba, che, liberen a los políticos presos. Vayamos a preguntarle, si no, a todos los que votaron a la fórmula ganadora, si estaban votando la liberación de Milagro Sala. En algún lugar de la boleta decía, Alberto, Cristina, liberen a Milagro Sala, no. O liberen a Amado Vudú, no. No decía eso. Pero en el fondo lo que hay, y lo que es peligroso y lo que hay que tener en cuenta, es que lo que creen, los que inspiran estas marchas, los que la organizan, es que la política está por encima de todo, que la política está por encima de la economía, del poder judicial, de las instituciones, de todo. La política mueve el mundo, creen ellos. Bueno, no es así. No es así. Hay reglas, hay instituciones, hay códigos de convivencia. Hay códigos de convivencia, hay una república, hay derechos de otros. Es más, también tienen derecho los que pierden las elecciones. Sí, parece de locos, pero es así. Y también tienen el derecho las víctimas de Milagro Sala, porque acá nadie habla de las víctimas. Está bien, las víctimas de Amado Vudú uno dirá, bueno, es algo más vago, porque en definitiva es la plata pública, son los impuestos, es un poco... En el caso de Milagro Sala es todavía más concreto, hay víctimas que son personas reales que fueron golpeadas, maltratadas, estafadas. Ahora nos vamos a poner a hablar con el jefe de los fiscales de Jujuy, van a ver. Pero lo que se está imponiendo acá es una idea peligrosísima, autoritaria, obviamente, que indica que si vos ganás las elecciones, imponés las reglas de todos los poderes del Estado. Podés hacer lo que se te cante. Y la democracia no es eso. La democracia no es eso, por el contrario, el sistema está preparado para que el Estado no atropelle a los individuos, para proteger a los individuos del Estado. Ese es uno de los objetivos del sistema. Si no, sería otra cosa. Si no, estaríamos viviendo en un sistema autoritario al que ya no queremos volver, claramente. Bueno, mañana a las 12, dicen que va a haber mucha gente. Hay organizaciones de derechos humanos organizando esto. Yo no entiendo en qué se han convertido. ¿Se acuerdan cuando le dijo Macri a Scioli? ¿En qué se han convertido los organismos de derechos humanos? Preocupados en defender a Milagro Sala y no a las víctimas de Milagro Sala. Y no a las víctimas de Milagro Sala, que son mujeres vulnerables, hombres, pero también mujeres vulnerables, pobres de Jujuy. A las que las metían dentro de las casas, las sacaban, las hacían trabajar bajo un régimen absolutamente dominante y autoritario. Ahora, de esas personas no se ocupan. Es importante en este momento recordar a las víctimas de Milagro Sala, en vez de victimizar a Milagro Sala. Es importante recordar que la política no puede pasar por encima de todo. Y que la Corte no la tiene que cortar. La Corte, al revés, tiene que empezar a trabajar más rápido y resolver los casos que todavía están ahí dando vueltas.
Bueno, me voy ya mismo con Nacho Damonte. Ahora vamos a seguir con esto. Voy a hablar con el jefe de los fiscales de Jujuy en un ratito. Pero vamos un poco a ver qué pasa en los móviles. Está Nacho Damonte en el centro de testeo de la terminal de Lepiane, que es, ustedes saben, hoy la terminal de micros activa en la ciudad de Buenos Aires. Y es claro, cambio de quincena. A ver qué es lo que está pasando. Nacho, querido, adelante. Sí, Tato, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, mira, lo que te estamos mostrando son los puestos de hisopado que están preparados para recibir a todos los pasajeros que están regresando de sus vacaciones, residentes de la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos está arribando un colectivo, el cual le va a permitir que aquellos que están regresando, bueno, ingresen aquí a estos boxes y les hagan los hisopados. Y si te parece, Tato, en minutos nada más, bueno, me voy a poner al frente de la causa y vamos a hacer un hisopado en vivo para que vean lo bien que funciona y lo rápido que es el testeo aquí en Delepiane. Ah, mirá qué bueno. Ahora, ¿por qué no vemos gente ahí? Porque justo acaba de irse un micro, ya les dieron los resultados y ahora está, por lo que veo, está estacionando otro colectivo y descenderán más personas. En estos momentos hay 2 o 3 boxes solo ocupados que están a un costado, pero bueno, por una cuestión de un cartel que está en el medio no los podemos mostrar. Pero en minutos nada más vas a ver desfilar a varias personas haciéndose el hisopado. ¿Es obligatorio, Nacho? Sí, claro que es obligatorio, sí, es obligatorio, es gratuito y el resultado está en 15 minutos. Si da positivo ese hisopado, que es el de por vía nasal, luego le harán el segundo hisopado a la persona en cuestión, ese va a ser por saliva y ese resultado tardará entre 12 y 24 horas si todo sale bien. Si llega a dar positivo nuevamente, debe ser aislado. Decime una cosa, ¿te lo hiciste ya alguna vez el hisopado con...? No, sería la primera vez. Ah, mirá que Sería no la es primera vez muy que lindo. lo- Mirá que no es muy lindo, no te quiero... No, lo sé. He visto las reacciones de las personas aquí. Y No es, no, da ganas de es, llorar, da un literalmente. poquito de impresión, Tato, ¿no, Ale? Yo me hice como 9 hisopados. 9 hisopados, 9 ¿te hiciste hisopados ya? me hice, y te digo, no es tan grave, es pasable. Hay que respirar profundo y no dejarse impresionar y punto, solamente eso. Para, 9 hisopados te hiciste ya, ¿en serio? Bueno, pues soy un poquito hipocondríaca. Qué personaje, Dios mío. Bueno, Nacho... ¿Tenés algún consejo, Alejandra, para mí? ¿Algún Respirar, consejo? a ver. Consejo, Además de estar pone tranquilo, la respirar cabeza- tranquilo. Mira, la cabeza a 45 grados y cerrá los ojos y respira con tranquilidad. No vas a sentir nada. Y pensar, Muy bien, ¿en qué muy cuadro bien, sos muy vos, bien. Nacho? Yo soy de la AFA, Tato. Soy de... ¿Cómo de la AFA? Simpatizamos por Huracán, simpatizamos por Ah, Huracán. ok. Bueno, acordate, no sé, te iba a decir algún gol en blanco y negro. De pero bueno. Houseman. Sí, de No, Houseman. ¿cómo en blanco y negro? No, del tiki-tiki de capa. Pero salieron segundo. Bueno, acordate del tiki-tiki de Bueno, capa ahí en está. ese momento, a ver si te lo hace más fácil. Bueno, entonces, obligatorio, cada micro que llega, pum, van todos ahí a hacerse el hisopado. Voy a hacer una pregunta. ¿Esto pasa también en provincia de Buenos Aires o en la provincia no están testeando? Tengo entendido que no, Tato. Tengo entendido que en la provincia de Buenos Aires, en las terminales de ómnibus, no se realiza este hisopado obligatorio. Ajá. De hecho, el gobierno de la Nación implementó en el aeropuerto de Ezeiza una carpa para comenzar a hacer también hisopados a todos los que lleguen, residentes en Argentina, por supuesto, ya que las fronteras con países limítrofes se encuentran cerradas, por ejemplo. Claro. Pero la ciudad de Buenos Aires ha dispuesto este puesto en Delepiane para los micros, está en Ezeiza para los que llegan por avión y aquellos que regresan con su vehículo de alguna ciudad del país, de veraneo, de lo que sea, pueden ir con sus autos o a Costa Salguero o también a la ex recomiendo- confitería Múnich, también tienen uno. A los que están Dale. volviendo de la costa y van a hacerse el hisopado, por supuesto, más de 500 kilómetros y más de 4 días es necesario hacerse el hisopado, que lo saquen con tiempo, porque hay mucha demanda. Que lo saquen desde el lugar donde están veraneando, decís vos. Claro, que ya lo saquen con anticipación, Está porque bien por eso. ahí de un día para el otro es más difícil conseguir el turno. Bueno, Nachito, entonces en minutos nada más volvemos hisopado en vivo. Nada de llorar en cámara y hacer papelones. Ay, por favor. No. Vamos a mantener la cordura y el profesionalismo, como siempre. Bueno, a ver, volvamos a la imagen de Milagro Sala, a la apertura. Les dije, mañana hay una manifestación convocada por el kirchnerismo, por la Cámpora, desde el mediodía. Van a juntarse, van a ir hasta la Corte. El mensaje es que la Corte, ¿sí?
quieren pasar por arriba del Poder Judicial. Y yo les decía, empecemos a dejar de pensar en Milagro Sala y empecemos a pensar en las víctimas de Milagro Sala. Porque al defender a Milagro Sala, en realidad están agraviando a las víctimas. Y hay víctimas de Milagro Sala, vaya si las hay. Vamos a hablar sobre eso con el fiscal general de Jujuy, el jefe de los fiscales de la provincia de Jujuy, donde ocurrieron los hechos por los cuales Milagro Sala está condenada o investigada. Él es Sergio Lelo Sánchez y está en comunicación con nosotros. Sergio, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Uy, a ver el sonido, tenemos un problema de sonido. A ver. Está el silenciador. Ahí está. Ahí está. Buenas ahí tardes, está. ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos, Sergio. A ver, mañana hay primero tu impresión cuando te enterás que hay una movilización a la Corte para pedir la libertad de Milagro Sala, a la que un sector importante del oficialismo llama presa política. Bien. Desde mi punto de vista, la señora Milagro Sala no es una presa política. Ser preso político es algo muy grave, es algo que normalmente ocurre en sistemas totalitarios o autoritarios, en donde la disidencia es sancionada a través del poder punitivo. Y en el caso que nos ocupa, hay una gran cantidad de delitos en donde esta señora pudo defenderse ampliamente, con el inconveniente de que jamás pudo refutar la gran cantidad de pruebas que se reunieron en su contra, ya sea vinculada a delitos en donde ejerció violencia sobre personas, en general de su propia agrupación, en donde mantuvo en vilo toda una provincia durante muchísimo tiempo, y también otros delitos en donde defraudó al Estado. Encaró una asociación ilícita, la puso en funcionamiento, sustituyó al Estado, sustituyó los controles del Estado precisamente para eludirlos, y así terminó defraudando al Estado en dos causas, que una se encuentra actualmente en trámite, donde la defraudación llega a los 2.000 millones de pesos, donde no construyó viviendas directamente con los fondos recibidos desde la Nación, y en otra causa que está actualmente a través de una queja interpuesta por la defensa en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde hubo una defraudación de 60 millones de pesos. Vale decir, no es presa política, tuvo todas las garantías del debido proceso y del derecho de defensa en juicio y la posibilidad de refutar las pruebas contundentes que se reunieron en su contra. A ver, estamos hablando, Sergio, de causas por 2.000, 60 millones, viejos, ¿no? De hace unos años. Actualizado eso todavía mucho más. Eso sin duda, ¿no? Desde luego, imagino que será bastante más. Lo que quiero hacer hincapié es que a partir del año 2016, con las reformas institucionales que encaró el actual gobierno en su primer periodo, solo fue posible iniciar estas investigaciones, porque con anterioridad a este periodo hubo una suerte de connivencia de algunos sectores del Poder Judicial que la dejaban hacer y deshacer a Milagro Sala. De hecho, se la sobreseyó en 40 causas. Le tenían miedo. Yo me acuerdo perfecto porque he ido a Jujuy en varias coberturas periodísticas, Sergio, para ver el fenómeno que suponía Milagro Sala, y le tenían pánico. Los jueces le tenían verdadero pánico. Esto hay que decirlo, obviamente, pero los hechos son de muchos años atrás. Y quería hacer hincapié en algo, porque yo veo que hay organizaciones de derechos humanos defendiendo a Milagro Sala, y me preguntaba por las víctimas de Milagro Sala, ¿por qué nadie se ocupa de las víctimas de Milagro Sala? Hablabas de que algunas de las causas tienen que ver con maltrato hacia personas de su propia organización. ¿Nos podés contar un poco sobre esa causa? Bueno, hay varias causas al respecto, algunas ya prescribieron lamentablemente, que son las que se debieron investigar en el anterior, antes del año 2016, que no se investigaron. Una de ellas sí pudo ser reflotada, por así decirlo, anulando el sobreseimiento de Milagro Sala, que es la famosa causa en donde golpeó a una persona
que se encontraba en la oficina de un ministro, en forma tal que le deformó el rostro y posteriormente esta persona murió. Esa causa, lamentablemente, el Superior Tribunal de Justicia le dictó un sobreseimiento hace poco y desde la Fiscalía General a mi cargo se interpuso un recurso extraordinario federal que fue rechazado y actualmente se encuentra una queja en trámite. Era una persona que pertenecía a su organización, alguien que se llamaba Luca Arias, donde por una discusión vinculada al reparto de planes, esta persona fue golpeada en forma brutal por Milagro Sala e incluso luego lo obligó a limpiar el despacho del ministro que lo había abandonado minutos antes al lugar para que Sala pudiese con sus seguidores golpear a esta persona y dejó todo el lugar lleno de sangre. O sea, golpeó hasta destruirle la cara a una persona de su equipo y encima en el despacho un ministro provincial. O sea que se creía... actuaba como si fuera la dueña de la gobernación. En los hechos sustituyó al Estado en muchos aspectos en esa época. Y esa causa, lamentablemente, en su momento fue archivada, luego fue anulado todo eso, se la reinició, se la instruyó, está dentro de lo que se llama el régimen mixto o inquisitivo, el trámite de esa causa, y luego finalmente se la llevó a juicio, se hizo el juicio, se la condenó, con posterioridad se interpuso el recurso de casación, fue confirmado y con un voto de minoría, y la defensa, basándose en ese voto de minoría, terminó llevando la causa al Superior Tribunal de Justicia. En su momento dictaminé en sentido adverso al progreso del recurso de inconstitucionalidad de la defensa. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia, la Sala Penal, terminó sobreseyendo la sala por esta causa. Y bueno, luego interpuso un recurso extraordinario federal que fue denegado y actualmente hay una queja en la Corte sobre este hecho en particular. Eso te iba a preguntar, Sergio, ¿cuántas causas están con condena? ¿Cuántas están en estado de Corte Suprema? Porque la presión ahora es sobre la Corte. ¿Qué tiene que decir la Corte? La Corte actualmente tiene bajo estudio 3 causas. Una es esta que le acabo de referir a través de un recurso interpuesto por la Fiscalía General, una queja interpuesta por la Fiscalía General. Luego está la denominada causa Pibes Villeros, que ya hubo algunos pronunciamientos de la Corte respecto a otros imputados en esa causa, que alrededor de 20 personas, si mal no recuerdo, más personas. Y ahí resta resolver la queja que interpuso la defensa de Sala. Por tanto, esta causa tiene condena firme. Es decir, cuando el recurso extraordinario federal es rechazado, y siendo que la Corte no tiene plazo para expedirse acerca de una eventual queja, se la considera firme y hay que ejecutar la condena. Ahí ella fue condenada como jefa de una asociación ilícita, coautora de fraude y autora de extorsión, a cumplir la pena de 13 años. Por lo tanto, esta argumentación acerca de que tiene una prisión preventiva es una falacia. En esa causa tiene una condena firme. Condena firme a 13 años de prisión por los Pibes Villeros, era el barrio que administraba ella con fondos públicos, que le enviaba el Estado y que en el camino una tajada desaparecía o no terminaban las obras. Ella era la jefa de esa organización, condenada con condena firme a 13 años. Yo quiero recordar estas cosas, Sergio, porque si no parece que queda todo como vago, como si fuera hechos dudosos, y hay muchas pruebas sobre esto. 20 personas están condenadas sobre esto. Hay muchas personas que han sido condenadas y otras que fueron absueltas, que en algunos casos se recurrió y en otros no. Pero lo concreto en relación a Milagro Sala, ella tiene una queja que interpreta la Corte. Si tiene una queja, tiene una condena firme. Eso es así, siempre fue así. Luego hay otra condena a 2 años y medio de prisión efectiva en una causa en la que ella amenazó de hacer volar a una comisaría, amenazó a los policías presentes por un evento menor relativo a la entrega de un secuestro a una persona que estaba vendiendo en la vía pública.
Pero en definitiva, también otro hecho de gravedad, porque ir a amenazar a policía de que Sí. ella era Milagros Sala, que en ese entonces era diputada provincial, e iba a hacer volar una comisaría, es realmente una anomalía. En esa causa también se confirmó la sentencia en el Superior Tribunal y la defensa de Sala interpuso el recurso extraordinario que fue denegado y está en queja. Y luego está la de Lucas Arias, que le relaté al principio, que eso es por recurso del Ministerio Público de la acusación, que está en el ámbito de la Corte. Esos son los tres expedientes que tienen estudio de la Corte. ¿Y luego por qué? hay otra causa, que es del fuero federal, en donde ya se agotaron todos los recursos y entiendo también que está firme por un evento en donde ella desplegó violencia cuando se estaba hablando, en ese entonces estaba el auditor de SPUY y el entonces senador Morales, en un ámbito académico estaban dando cuenta de las irregularidades respecto al manejo de fondos de la Asociación Tupac Amaru. Y ahí hubo una agresión y esa condena fue ratificada por la Corte, perdón, por la Cámara Federal de Casación y restaba decidir un recurso de otro coimputado que hace poco se decidió y entiendo que la Cámara Federal de Casación le ordenó al tribunal, porque el Tribunal Federal también le había declarado prescripta una causa por que la habían configurado como amenaza simple, y la Cámara Federal de Casación, a través del recurso interpuesto por la querella, le agravó su situación a amenazas coactivas. Entonces queda pendiente que el Tribunal Oral Federal de la provincia de Jujuy dicte una condena, una nueva condena, integrando lo que ordena la Cámara Federal de Casación. Ahí ella interpuso el recurso extraordinario federal que fue denegado y bueno, ya... Ergo, suponiendo, Sergio, porque obviamente que son datos todos muy finos, muy técnicos y a veces un poco nos perdemos, pero lo que está claro es que acá intervinieron jueces provinciales, jueces federales, jueces de Cámara de Casación, jueces de la Corte Suprema. Digo, si esto fue un complot para dañar la imagen de Milagros Sala, es un complot espectacular, donde intervino todo el Poder Judicial. Disparate. No hay ningún complot. Acá hubo un proceso que siguió las reglas básicas de todo proceso penal, respetar el derecho de defensa en juicio, la posibilidad de refutar porque nadie habla de esto también. En el debate, en todos los debates que hubo en relación a Sala, se le permitió defenderse y contraargumentar las razones que tenía la Fiscalía para pedir su condena. Y eso jamás ocurrió. Todas las defensas que hubo en todos los procesos de Sala fueron defensas de carácter político, no fueron defensas técnicas, jurídicas. Vale decir, argumentaciones políticas que no vienen al caso, más allá de que pudieran decir lo que quisieran decir de ella desde el punto de vista político. Acá hay pruebas, hay elementos suficientes para tener una certeza y condenarla. Tiene 3 condenas firmes, Sala, es decir, es como mucho. Sergio, te agradecemos mucho, vamos a estar muy atentos a lo que siga pasando en estos días. Bueno, no es nada. Ahí estaba Sergio Lelo Sánchez, el jefe de los fiscales de la provincia de Jujuy. 3 condenas firmes. 3 condenas firmes tiene Milagros Sala. 3 condenas firmes. No sé si hay mucha gente en la Argentina que tiene 3 condenas firmes. Muy poca. Pasaron jueces de todo tipo, de la provincia, federales, de Cámara de Casación, de la Corte, y sin embargo dicen que es una presa política. ¿Por qué? Porque consideran que la política y el haber ganado las elecciones les da supraderechos y que están por encima de todos y que la tienen que largar. Bueno, veremos qué es lo que pasa mañana, atentos con eso. Los saludo a Juan Pisanotto, a Ale Malietti, bueno, Ale ya la saludamos.